Todos los servicios médicos y los medicamentos son gratuitos. No se cobra absolutamente nada. Pues yo le llamo a ese vagón el vagón de los milagros, porque sentarse a pie de vía y ver cómo sale de un consultorio una persona, entra sin ver, sale viendo, esos son los cambios que para nosotros podrían ser cotidianos, pero para una persona que vemos en las rutas, no lo das. Entonces hay proyectos en México interesantísimos que están ocurriendo hoy día, pero traemos a alguien para que nos lo cuente de primera mano, y antes de ello queremos conocer a su historia. Estamos con Ana Sofía Lanchiner. Bienvenida. Gracias, ¿cómo están? Todo bien, muchas gracias por venir. ¿Listos para platicar de la prevención, la salud, todas las cosas? Sí, pero antes queremos saber un poco quién es Ana Sofía. Cuéntanos. ¿De dónde viene Ana Sofía? Bueno, yo soy Ana Sofía Lanchiner, orgullosamente tapatía. Y pues ahora me importaron a la Ciudad de México para llevar un proyecto del que vamos a hablar más adelante. Y pues una mujer con muchos sueños y concretando metas en materia de salud a través del trabajo. Y pues con mucho entusiasmo de compartir qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida de las personas. Muy bien. ¿De qué se trata el proyecto que tú estás encabezando? Es un programa de salud que tiene muchas vertientes. Ha sido un reto muy estimulante a nivel personal, porque ni soy médica ni soy ferroviaria. Ya con eso les voy dando un poquito de hints de qué se trata. Pues es un tren de 18 vagones y lleva salud a 80% de la República Mexicana. Entonces, este programa de salud es bastante robusto, es un reto para todos los que participamos, pero más que nada es ver cómo se concreta una ilusión de llevar esta salud universal a toda la población mexicana. Oye, qué padre, maravilla. Oye, ¿y cómo llegas tú ahí? O sea, el proyecto, ¿quién lo inventa? ¿De dónde surge? ¿Ya existe y te llaman a ti para llevarlo? ¿O tú lo desarrollas en conjunto con alguien? ¿Cómo se gesta esto? Porque es bastante particular, ¿no? Un tren, vagones, toda la infraestructura que eso requiere, 80% de la República. Pues Doctor Vagón, el tren de la salud, sí es único en su tipo a nivel mundial. No hay otro igual. Entonces, eso es algo de lo que todos podemos sentirnos parte de, porque lleva un pedacito de la historia ferroviaria. ¿Por qué? Porque recorremos las vías del ferrocarril del país. Y segundo, pues cómo surge, es un programa que lleva 11 años. Entonces surge desde el deseo de la empresa de llevarle a través de la vía del tren algo positivo a las personas que viven aledaña a esta vía. Qué maravilla. Oye, ¿este proyecto sale a raíz de qué? ¿De una falta de servicios de salud en el país que son, digamos, que les queda muy lejos a muchas poblaciones y que ustedes abarcan el 80% del país? ¿O de dónde surge esta idea de vamos a llevar salud al 80% de la gente? ¿Por qué? Al 80% del país, al 100% de la gente a la que tengamos capacidad de atender, que son 500 personas al día. Y te platico un poquito, esto es lo que nos trae a la mesa el día de hoy. Es la inquietud por brindarle esta detección oportuna a las personas, un servicio integral y llevárselo prácticamente a la puerta de su hogar o ahí a donde están las vías donde normalmente ven pasar el tren, y se detiene y los atiende. 18 vagones. 18 vagones son 580 metros. ¿Esto es gratis el servicio o hay que pagar? Todos los servicios médicos y los medicamentos, porque también tenemos un vagón farmacia donde proveemos el tratamiento completo para todas las personas que nos visitan, son gratuitos. No se cobra absolutamente nada, ni se pide nada para ser atendido. Solo hay 2 requisitos. ¿Quién le atina? 2 requisitos es que estés vivo, supongo que todavía te hayas muerto. Sí, claro. Y enfermo. Y la otra, no, supongo que no tienes que estar enfermo. Supondría que no estés en ningún programa de asistencia social. Hacer la fila. El segundo es que seas humano. Entonces, estar vivo y ser humano. Y con eso. Con eso, porque ni pedimos ningún tipo de identificación, nos manejamos con código de honor
Y si tienen seguridad social o no, pues a nosotros nos da igual. Lo que buscamos es atender a las personas de todas las edades de forma integral. ¿Y qué especialidades o qué atienden en esos 18 vagones? Es muchísimo, deben de tener mucha gente ahí trabajando en los vagones. ¿Cuántos médicos o especialistas o enfermeras o como, no sé, explícanos un poquito, hay en 18 vagones que son ¿cuántos metros dijiste? 580. 580 metros. Así es, pues fíjate que de los 18 vagones no todos son servicios médicos, porque nuestra tripulación de 75 profesionales de la salud viven a bordo del tren. Tenemos 2 tripulaciones espejo, entonces se alternan mes con mes, que son el tiempo que dura en ruta el tren. Entonces la mitad somos hospital de día y la otra mitad somos hotel de noche. Mira, qué interesante. Entonces, entero, comedor, tenemos hasta una sala de estar, un gimnasio y demás. O sea, las personas que viven en el tren también buscamos que tengan una buena calidad de vida. Un mes dura la gente, los especialistas, viviendo ahí en ese tren. Así es. Descansan un mes y son turnos de 30 días, por decirlo así. Sí. ¿Y qué especialidades ven? O sea, ¿qué tipo de atención brinda ese tren? Lo que buscamos es hacer una clínica de primer nivel. Y sí, somos primer nivel de atención porque atendemos lo máximo y súper bien y con lo mejor que hay. Pero esto quiere decir realmente que buscamos tamizar masivamente, es decir, nosotros salimos a buscar la enfermedad. Tenemos un laboratorio central, que ahí es donde se inician todos los protocolos del tren, donde tenemos la capacidad de hacer hasta 43 pruebas de laboratorio. Entregamos los resultados en menos de una hora con una consulta médica y de ahí se desprenden los distintos protocolos. Es decir, nosotros, si usted tiene un perfil de, por ejemplo, Ana Sofía tiene 38 años de edad, pasa a cierto protocolo de una mujer de esa edad y se le hace un tamizaje, una batería de pruebas bastante amplia para entonces saber si la mandamos a la clínica integral de la diabetes, a la clínica integral de la mujer, a la clínica integral, y así nos vamos de planificación familiar. O sea, tenemos absolutamente todo lo que una persona pueda requerir para tener una integración de su estado de salud completa. ¿Y qué recepción ha tenido México? Porque busqué un poco sobre algún proyecto parecido a este. Me conseguí uno en la India, el Lifeline Express, otro en Sudáfrica, otro en China, uno en Argentina que ya no funciona, pero el más moderno, por largo, es el de Doctor Vagón. México, ¿cómo lo conoce México? Porque creo que muchas personas a las que le hemos comentado que venías a visitarnos, Doctor Vagón, ¿qué es eso? ¿Ha sido positiva, negativa, neutra? ¿Cómo lo ha recibido la población mexicana? Pues primero me detengo para comentarte que estos trenes que mencionan son, si los juntamos, serían pedacitos de nuestro tren de los servicios que ofrecemos. Por ejemplo, el de la India atiende únicamente el tema visual y opera cirugías de cataratas. Nosotros tenemos un vagón quirófano que opera cirugías de catarata, pero también tiene todo lo demás el tren. Entonces, así nos vamos yendo. Si los juntamos a todos, no llenamos todos los servicios que tenemos en Doctor Vagón. Entonces, primero, puntualizar eso porque nos enorgullece y bastante. Y segundo, comentarte que la población mexicana lo acepta muy bien. ¿Por qué no lo conocemos muchas de las personas o, por ejemplo, todos los que estamos en esta mesa? Pues porque ustedes no son nuestro mercado objetivo. Nuestro mercado objetivo son las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad y que viven a pie de vía o muy cerca de la vía. Entonces, este tren lo que busca es llegar a lugares quizá que solo se llega por la vía del tren y no necesariamente a lugares donde se cuenta con muchos servicios de salud. Entonces, podremos ser, digamos, el servicio médico de estas comunidades. Oye, el tren que viaja durante un mes completo, ¿no? Según entiendo. Sí. ¿En dónde se para y cuánta gente más o menos lo ve por cada parada? O sea, si va un mes, ¿a cuánta gente atiendes? Muchísimo. Cada ruta, que es un mes, se queda el tren entre 4 y 5 días por comunidades. Entonces, si al día vemos 500 personas, pues ahí le vamos sumando. 2,500 personas. 2,500 personas por parada.
aproximadamente. Ok. O sea, es como una atracción también, ¿no? Ver el tren, ahora no solamente el más moderno, sino Ya llegó el doctor Vagón. ya llegó el doctor Vagón. ¿Y qué crees? Algo padrísimo que tiene Doctor Vagón es que llevamos un pedacito de la empresa de Grupo México en todo lo que hacemos, porque si bien Grupo México es mejor conocido por nuestra división minera, también tenemos nuestra división de transportes, donde está la concesión de Ferromex, por eso somos tren. También tenemos la división de infraestructura, ahí a la par de ese holding está la fundación y no olvidemos que también tenemos a Grupo Cinemex. Entonces, en Grupo Cinemex tenemos Cinemex, por supuesto, los cines, Alboa, que son los boliches, y Arena, que son las salas de juego. Y en Doctor Vagón tenemos un Cine Vagón. Entonces, es un servicio de salud por día, hospital por día de 6 de la mañana a 5 de la tarde, y a las 7 de la noche abrimos el Cinevagón, donde tiene su dulcería, que damos palomitas y una bebida a todas las personas, los promocionales del cine, y pasamos una película para toda la familia todos los días de operación del tren, y tenemos un aforo de hasta 130 sin invitados por día. Oye, yo quiero ir, o sea, ya lo que estás... Vamos. Quiero ir. De verdad Vamos. quiero ir, no solo al cine, sino a vivir la Toda una experiencia, ¿no? Claro, pero O sea, ya llegó el doctor Vagón al pueblo y todo el mundo feliz en la comunidad, me imagino. ¿Cuántas paradas tiene el doctor Vagón? O sea, ¿de dónde arranca? El tren no para. No para. No para. Entonces, a menos que tengamos que hacerle un mantenimiento o un cambio que es natural del tren, que eso lo podemos hacer en distintas partes del país donde tenemos sede de Ferromex. Generalmente la casa del tren o donde se guarda es con su tren hermano, que es el Chepe, y ahí también guardamos al doctor Vagón cuando es necesario, pero el tren no para. O sea, ¿de dónde arrancó, digamos, el primer viaje, de dónde salió? De Chihuahua. Y luego, ¿de ahí a dónde se fue? Híjole, ¿Hacia abajo? hace 11 años no estaba yo. Pero O sea, sé ¿lleva que arrancó tanto en tiempo el Chihuahua. doctor Vagón? Así es. No como el programa que conocemos hoy, porque Ajá. se ha ido robusteciendo conforme han pasado los años, pero el tren inició en el 2014, con 8 vagones. Oye, dime algo, Ana Sofía, ¿no tienen comunicación con el sector salud gubernamental? Y lo pregunto porque podría ser interesante o de mucha utilidad tener expedientes de la gente que se acerca, si existe, para ahorrar muchas cuestiones. Sí, claro que sí. Nosotros somos aliados naturales del sector salud. ¿Por qué? Porque nuestro expediente electrónico, nuestro GIS, así se llama, se conecta automáticamente al SUIBE, que es la nube del Sistema de Salud Nacional. Entonces, en las jurisdicciones sanitarias que vamos visitando, que así se llaman, digamos, de Secretaría de Salud, después los que se encargan de ejecutar todas estas acciones de salud en las comunidades, son las jurisdicciones sanitarias, y nosotros le subimos a su nube todos los tamizajes y todo lo que hacemos, absolutamente todo. No, brutal, ¿eh? Un apoyo Entonces- impresionante del gobierno mexicano. Exacto. Entonces, si en la comunidad no hay ciertos servicios que nosotros podemos proveer, nosotros tamizamos de forma masiva, y el pacto de caballeros con las jurisdicciones sanitarias es que ellos dan este seguimiento a todos los pacientes que vemos en Doctor Vagón. No solo dejamos estos expedientes en la nube, también se le entrega al paciente en mano, antes de retirarse, todo su expediente con sus recetas médicas y su tratamiento completo de forma gratuita. No, está increíble. Yo no sé cómo no había enterado del doctor Vagón antes. Es la primera vez que escucho del doctor Vagón. Y tiene desde 2014. Así es. ¿Cada cuánto vuelves a ver a la misma comunidad? ¿O ya no la ves? Sí, es una extraordinaria pregunta. Al tener ya un programa tan robusto, el tren es muy largo, entonces ya no logramos llegar a todas las comunidades que tienen una vía más corta o más pequeña, aunque les he de decir que nos construyen vía para estacionarnos en muchos de los lugares. Entonces, sí es todo un trabajo de, antes de que llegue el tren, el habituallamiento, que así se llama cuando empiezan a preparar todo para su llegada.
es también una parte muy bonita que compartimos con las comunidades, porque se limpia el espacio, se aplana, se pone gravilla. Si llegamos a una antigua estación de ferrocarril, se pinta, se ilumina, se restablece este espacio de la comunidad y después llega el tren. Entonces, antes de llegar y ya que se ve el tren, dejamos ahí un espacio para la comunidad. Y cuando regresamos, que es aprox cada 2 años, hay lugares que sí regresamos año con año, porque es de la naturaleza del tren regresar a esos espacios, porque o nos pueden proveer un servicio adicional para el tren o lo pueden revisar, porque procuramos quedarnos cerca de las unidades operativas. Pero hay comunidades que no regresamos en 2, 3 años, porque si hacemos la matemática, tenemos rutas mensuales de 4 o 5 comunidades, pero la capacidad de llegar al 80% del país, que son 24 estados de la República, no nos da. O sea, no llegan, por ejemplo, a las 2 Baja Californias, ¿o sí? No. Todavía no hay infraestructura ferroviaria, es lo que quiero suponer, que no hay esa infraestructura para poder irse para allá. No hay infraestructura en los 2 estados, pero sí llegamos a ciertas partes de Baja California. Sí, está en ruta, lo he visto en ruta, sí. El rol de la empresa o el rol social de la empresa mexicana, pues se puede poner un poco celosa con lo que están haciendo en Doctor Vagón. Por lo sencillo que lo hacen, que no debe ser nada sencillo, sino luce que ya hay una logística atrás muy bien preparada. Pero ¿hay empresas o privados que se hayan sumado a este proyecto de Doctor Vagón? Sí, claro que sí. Tenemos varias alianzas estratégicas que nosotros somos expertos en logística. En Grupo México sabemos cómo llevar el tren a los diferentes puntos, cómo integrar, por ejemplo, un cine a un vagón o en este caso furgón del ferrocarril, cómo hacer los consultorios y demás. En eso somos expertos nosotros, pero traemos a bordo el tren a los expertos en distintas materias. Por ejemplo, el vagón de la mujer, donde detectamos de forma oportuna el cáncer de mama y cervicuterino, que son las 2 formas o los 2 padecimientos por los que mueren más mujeres, no solo en México, sino en el mundo. Nosotros buscamos la detección y prevención oportuna de estas 2 enfermedades a través de este vagón de la mujer, en alianza con la Fundación de Cáncer de Mama AC, FUCAM. Entonces, desde ahí, por ejemplo, hacemos una mastografía y si hay una sospecha radiológica, tenemos la capacidad de hacer un ultrasonido mamario complementario en el tren y conectarnos en tiempo real con el hospital en Ciudad de México para darle un diagnóstico de una sospecha inmediata a esta persona. Entonces, ese es uno de los ejemplos. O en nuestro vagón quirófano, que hacemos cirugías de cataratas. ¿Con quién? Con nada más y nada menos que el Instituto Oftalmológico Conde de Valenciana. Entonces ellos, que son líderes en la materia oftalmológica, son quienes llevan todo el programa de cirugías de cataratas. En caso de haber alguna complicación y demás, también tenemos la facultad de referir a estas personas al Hospital del Conde, aquí en la Ciudad de México. Entonces tenemos programas que ya van muy alineados con expertos en salud que se suben al tren tal cual para brindar este servicio. ¿Y cuánto llevas tú en este proyecto? ¿Cómo te involucras en el de dónde te llaman? Yo llego a Grupo México en abril del 2023. Ok, para atender esto, ¿te buscan a ti para liderar este proyecto? Sí, para llevar el área de salud de la fundación. Entonces, esto no lo hemos platicado, pero también tenemos el servicio de audiometría, donde se conecta el tren o donde enlazamos a nuestro tren con nuestro otro programa del área de salud que se llama Escuchar Sin Fronteras. Okay. En este programa del tren tenemos, otorgamos auxiliares auditivos y diademas óseas para todas las personas que tengan hipoacusia leve o moderada. Entonces, ahí a bordo de
de este consultorio que está totalmente sonoamortiguado, que eso también es único en su tipo a nivel mundial. Hacemos los tamices desde un bebé recién nacido hasta un adulto mayor para ver cuál es su capacidad de audición y de ahí determinamos si podemos atenderlo en el tren y otorgarle su auxiliar auditivo o su diadema ósea de ser necesario. Y si nace el bebé o vemos un bebé, lo tamizamos con hipoacusia severa o profunda, es decir, sordo, lo podemos referir a nuestro programa hermano, que es Escuchar Sin Fronteras, donde tenemos la capacidad de donar implantes cocleares bilaterales, para que ya este bebé pueda escuchar al 100% y posteriormente otorgarle 3 años de terapia auditiva verbal. Bárbaro, bárbaro. Tú hablabas de algunas certificaciones y creo que hay una o dos que son únicas en su tipo, ¿no? Así es, no, a veces parece que decimos única en su tipo y lo sacamos a la mesa, pero así es. Nuestro laboratorio es el único y primer laboratorio móvil que tiene la certificación ISO 15189 que otorga la entidad mexicana de la acreditación y eso ya es la certificación más alta que puede obtener un laboratorio móvil o en tierra. Okay. Entonces, esto también te garantiza o te asegura que estamos otorgando realmente exámenes o análisis muy fidedignos para las personas. Y hablando de las personas y los pacientes, también tenemos una certificación de la Alianza Ética por la Salud de la ONU, que certifica que todo lo que hacemos en nuestro programa de salud, Doctor Vagón, ponemos al paciente en el centro. Entonces, nuestra intención no es otra más que atender al paciente, a la persona, con la mejor calidad como nos es posible. Oye, digo una cosa, que el programa se oye de veras increíble, se oye, todo lo que es Doctor Vagón se oye increíble. ¿Le falta algo? ¿Te gustaría que creciera hacia otro lugar? ¿Que hubiera 2 doctores vagones, 3 doctores vagones? ¿Qué más hay para el Doctor Vagón? De veras se me hace un programa social increíble. Pues te respondería que lo único que no nos puede faltar es salud. Para tener una buena calidad de vida, la salud lo es todo, porque de ahí dependen muchos otros factores, desde cómo nos relacionamos con las personas, el patrimonio familiar y demás. Entonces, si pudiéramos tener 2, 3, 5, 10 doctores vagones, estaría extraordinario, pero sí te diría que me parece bastante acertado que continuemos con la detección, o sea, la prevención y detección oportuna de enfermedades para que podamos captar estos temas a tiempo y que no tengan que pasar a una enfermedad para atenderse en un segundo o tercer nivel de atención. O sea, atención médica primaria, por así decirlo, sí. El primer nivel de la atención, valga la redundancia. Sí, así es. Y aparte eso es costeable para todos porque es muy distinto tratarte, por ejemplo, detectar que tienes un tema metabólico a tiempo y que no se desarrolle una diabetes. Claro. Es mucho más rentable y costeable y tienes una mucho mejor expectativa y calidad de vida a esperarte sin saber a cuando ya te sientas mal y tengas un problema de salud verdadero. Se ayuda directamente a la política pública, ¿no? Porque te permite identificar posibles problemas y con eso bajas la incidencia en hospitales. Así es. Oye, 500 personas al día. El tren no para, no descansa en todo el año. Son 365 días del año. Bueno, a ver, entre comunidad y comunidad tiene que haber un trayecto. Hay espacios, hay traslado, digamos, pero el tren no descansa, no para. ¿Y se queda 5 días en cada comunidad? Mantenimiento, sí. Ajá, ok. Eso sí lo aclaramos, porque sí, claro que como cualquier máquina, pues hay que echarle su manita de gato de vez en cuando. Debes sentirte muy orgulloso también de tu equipo, ¿no? De tu gente, de todos estos doctores, asistentes, no sé cómo se le diría a la persona que maneja el tren, maquinista. Sí, abrí comentándoles que no soy ni médica ni ferroviaria, pero dentro de esta experiencia en Fundación Grupo México he aprendido
que todas estas personas hacen que suceda. No es nada más el médico que dio la consulta, sino también desde la persona de intendencia que se ocupó de lavar la vaca y de que su cama estuviera perfectamente tendida y que todo el tren esté limpio para que el médico tenga que simplemente descansar, despertar, poner su bata y llegar a dar consulta. Desde esa persona hasta los ingenieros ferroviarios que nos acompañan en ruta, que hacen que todo funcione como debe funcionar. Que cabe destacar que tenemos uno de los trenes con energía más limpia de toda la red ferroviaria en México, que eso también nos enorgullece muchísimo y es otro ejemplo de cómo empresas privadas pueden sumar a este gran proyecto y que no tienen que ser endémicas del tema de salud. Por ejemplo, Traxa Cattle Rental Store, que nos donó 2 generadores C15, que son quienes dan energía al tren de la salud, andando y en tierra. Entonces, ese es otro aliado natural, pues, del tren, pero del lado ferroviario. Quizá la gente no sepa, perdón, Josito, qué es energía limpia. ¿Nos puedes explicar un poquito mejor? Imagínate que es como un coche híbrido. Sí, claro que se les pone diésel a los generadores, pero también regeneran esta energía. Entonces es más o menos el mismo concepto. Menos contaminante, podríamos decir también, ¿no? Sí, en realidad los trenes ahora son bastante modernos. Uno se puede imaginar en nuestra cabeza hasta el emoji que tanto peleo. No le pongan el emoji del tren soltando humo porque nuestro tren no suelta humo. Mira. Somos bastante más verdes de lo que las personas nos imaginamos o con los trenes que nos quedamos en nuestra mente. Oye, yo me imagino viviendo en una de estas comunidades, que a lo mejor tienes poco acceso a sistemas de salud y esperas que va a llegar el doctor Vago. ¿Cuál es la respuesta real de la gente? Que sabes que gracias al doctor Vagón me pudieron revisar las cataratas, me pudieron revisar el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, me pudieron revisar a ver si estoy con una predisposición a la diabetes o no, según mis hábitos, lo que sea. ¿Cómo lo recibe la gente en general? Historias, dices. O sea, la gente llega y dice, wow, la gente dice, bota, ya es la segunda vez que vienen en 3 años y no me han arreglado. O sea, porque también hay gente que se debe quejar, a pesar de todo, de haber gente que piense que tiene una obligación adicional y que si algo les pasa fue culpa de ustedes. Pero yo creo que la gente en general los espera como si fueran el circo. Tú dijiste hace ratito, ¿no? Así me lo estoy imaginando yo. O sea, de verdad, ¿no? Como del tren, ahí viene el tren. Es una atracción. Ahí está el circo. ¿Y sí es un poco así o no tanto? En algunas comunidades sí, porque ya están más familiarizados con nosotros. Entonces, tanto más nos conocen, pues ya se la saben, ya llegan las familias enteras y los ves llegar, porque ya saben que atendemos desde la especialidad de pediatría hasta geriatría, dentista, demás, ¿no? Entonces, eso es cuando detectamos que las comunidades ya nos conocen. Pero cuando no, generalmente, y esto me pesa el corazón decirlo porque no nos creen lo que les decimos. Les decimos, te ofrecemos todo esto gratis. Llegan, ven el tren, ven las condiciones del tren, ven lo digno y eficiente del servicio y no nos creen que es gratis. No nos creen que es para todos. No nos creen que no les vamos a pedir nada. Entonces, romper ese paradigma de sí es real, sí es para ustedes y todos los servicios de salud y los medicamentos son gratuitos. Ese es nuestro mayor reto, que las personas nos crean. Es too good to be true para las personas, ¿no? Como que sabes que no es cierto, algo me van a pedir, algo me van a quitar, oye, ellos están diagnosticando bien. Ana Sofía, y tú que Seguro estás en contacto con tanta gente al realizar este trabajo de verdad maravilloso, ¿cuál es tu percepción en función de esta cultura de la prevención que tiene la sociedad? Porque no tienen, no sé si muchos o no, que eso es lo que quiero escuchar. Si se acercan diciendo a lo mejor se sienten bien, pero se acercan para analizarse o revisarse, porque hay cierta cultura de miedo de acercarme. Yo, ¿para qué me voy a acercar? ¿Para qué me voy a revisar? ¿Para qué me voy a hacer estudios si me siento bien? Claro, pues eso es algo que promovemos incansablemente,
decimos, lo mejor que nos puede pasar es que usted llegue, se haga un examen o análisis de todo, que aquí se lo hacemos una integración médica absoluta, y que le digamos, está muy bien, qué gusto saludarle, nos vemos el año que entra o en 2 años. Eso es lo mejor que nos podría pasar, tanto al usuario como a nosotros. Sin embargo, en México la cultura de la prevención es poca y nos esperamos hasta que tenemos alguna dolencia o que nos asuste algo que le pasó a un familiar para entonces irnos a revisar, porque no vaya a ser que me pase a mí también. Claro. Que eso es algo que desafortunadamente también es un driver para que las personas vayan a conocer su estado de salud. Entonces, hay 2 matices que a mí me parecen muy interesantes. El primero es que la mayoría de las personas que vemos aceptan su condición actual. Es decir, nosotros generalmente, si te duele algo o te sientes mal, llega un punto en el que vas al doctor, pides una cita o haces una consulta, pero es tan sencillo para nosotros como levantar el teléfono o acudir a un centro de salud, que seguramente incluso aquí alrededor tenemos varios. Pero para zonas urbanas, dices tú, ¿no? Sí, pero para nuestros usuarios y para una persona con el poder adquisitivo que tendríamos o gozamos aquí en esta mesa. Para estas personas absolutamente no es el caso. Entonces, muchas de ellas se acostumbran a vivir con dolor y no lo saben hasta que se les ofrece una alternativa o una solución, que ese es el tipo de historias que platicaban hace rato o comentaban historias. Pues las más conmovedoras es cuando ves que realmente hicimos un cambio generoso y drástico en la vida de una persona con una simple consulta, porque, por ejemplo, la gran mayoría de las personas que ingresan a Doctor Vagón a hacerse sus estudios generales, a ese protocolo, no se conocen diabéticos. Entonces viven con dolor de cabeza, bajos en energía, todo el tiempo pues con sueño, malestar y tal, y piensan que es su condición natural de vida. Desinformación total. Desinformación total y desconocen que hay un tratamiento para que se sientan mejor. Entonces puede ser desde eso hasta unos anteojos que entran sin ver y salen viendo. Hay una parte que decían el circo, pues yo le llamo a ese vagón el vagón de los milagros, porque sentarse a pie de vía y ver cómo sale de un consultorio una persona, entra sin ver, sale viendo, otra persona entra sin escuchar, sale escuchando, otra persona entra a quiropráctica y rehabilitación física y no solo sale caminando más erguido, sino que también con sus placas de rayos X en mano diciendo eso es lo que tengo que cuidar y las pelotitas y las ligas para hacer sus ejercicios. Esos son los cambios que para nosotros podrían ser cotidianos, pero para una persona que vemos en las rutas, de cambiar no quedas. Totalmente. ¿Y cómo les fue en la pandemia? Exacto. Paramos. Pararon, tuvieron que parar, no sé, me imagino. Oye, ¿y hay alguna sorpresa que se hayan llevado de llegar a cierta comunidad y de repente, pum, un altísimo índice de algún tipo de enfermedad y algún shock, exacto, particularmente. alguna historia así curiosa de llamar la atención? Pues primero empezar por decirles que nos apegamos y nos acatamos a las normas de salud de todo el cuadro de salud público. Entonces, si hay algún tema epidemiológico, inmediatamente levantamos la mano y se le hacemos saber a las autoridades encargadas y nos consideramos parte de la solución de cualquier tema que podamos ver. Y es bastante consistente lo que encontramos en la ruta, bastante consistente con lo que sabemos en el cuadro nacional, o sea, principalmente son temas metabólicos, cardiovasculares, provocados por temas metabólicos. Y pues de ahí en fuera buscar el tema, todo lo demás se hace en temas de prevención y detección oportuna para no llegar al segundo nivel de atención. Tenemos un programa de comunicación bastante robusto que está dedicado al 100% a nuestros usuarios, donde 15 días antes, les comentaba, somos los aliados naturales del sistema de salud público. Junto con las autoridades locales, hacemos una rueda de prensa para anunciar las rutas del tren. Y de ahí, con las autoridades municipales,
y también de pronto ahí subimos a quienes nos vayan diciendo que son los que tienen más convocatoria en temas de salud, como por ejemplo los sistemas DIF, y vamos lanzando tenemos pautado radio, perifoneo, volanteo, vallas móviles, bardas, que son donde naturalmente nos encontrarían los usuarios del tren, y todo esto en una circunscripción relativamente cercana al punto donde va a estar el tren. Salud como derecho y no como favor. Creo que lo mencionas tú en algún lugar. Para nosotros en general en la fundación creemos que la salud no se la negamos a nadie, por eso son nuestros 2 requisitos. Oye, ¿estás vivo? ¿Eres humano? Ven. Te invitamos. ¿Y de qué edades? Pues de todas, desde un recién nacido hasta una persona de la tercera edad. Por eso invitamos mucho a las familias a que acudan al tren. Vengan en familia porque tenemos servicios para absolutamente todas las personas y los podemos atender de una forma expedita, porque eso es una responsabilidad que tenemos, otorgarles estos servicios de salud de una forma que no les sea tortuoso recibirlo. No te voy a dejar sentado en el sol 12 horas para ver si te puedo atender. A las 6 de la mañana se reparten las 500 fichas de atención o empezamos a las 6 hasta que se nos acaben. Es una forma muy democrática, es una fila, no hay de dame 2, dame 10, te aparto a ti, ahí viene mi tío, mi primo, mi esposa. Señora, ¿está usted aquí? Su ficha. Su hijo, su ficha. Así tal cual, hasta llegar a la 500 y así nos vamos. Y día con día se renueva el ciclo. 6 de la mañana se reparten 500 fichas de atención médica y así nos vamos. Porque sí, es una equidad. Qué padre, de verdad, ¿eh? Qué buena labor social, que con un desinterés total, porque desde luego es sin fines de lucro y todo es gratis. Nada más es para ayudar a la gente que, digamos, pueda tener problemas o dificultades para ir a algún centro de salud por las comunidades en las que están, y en cambio tiene la facilidad de acercarse a las vías del tren de su comunidad y recibir la atención médica de todo lo que sea. Entonces yo te iba a preguntar eso, pero ya me lo dijiste, que 6 de la mañana la gente llega, ahí están las 500 fichas, y las empiezas a ver por horario, del 1 al 500, a lo mejor le sabes que tú eres la 500 y tú estás en esta especialidad, vete a dar una vuelta a la ciudad porque te vamos a ir atendiendo a lo mejor en un par de horas. Entonces, para no tenerte, como dices, 12 horas aquí en el rayo del sol esperando a que te podamos atender. Así es, todo lo que hacemos está perfectamente automatizado. Al final del día somos un tren, funcionamos como un reloj, son engranes. Entonces, llevamos las 500 fichas, se le pone una pulsera de distintos colores a los usuarios. Entonces, hasta el usuario 250 empezamos a atender inmediatamente, y a los que sigan los volvemos a citar a las 11 de la mañana y los terminamos antes de las 5 de la tarde, pero la realidad es que terminamos hasta que el último paciente termina su último protocolo. Cada ficha de atención, es decir, cada persona se lleva entre 3 y 5 servicios de salud, porque ingresan a un protocolo donde se desenlazan otros tantos, porque si usted entra a un protocolo donde le detecta un tema cardiovascular, no lo vamos a dejar ahí, de ahí lo pasamos a que se haga todo lo pertinente a lo que ya detectamos, y si seguimos hasta que termina su patient journey en nuestro vagón farmacia con su tratamiento completo. Extraordinario. Oye, ¿no les ha pasado que se van de alguna comunidad y no, yo... Se imagino que todas, ¿no? Ya, otro día, por favor. No se vayan. Nunca es suficiente. Nunca, ¿verdad? Fíjate, Imagino. Ana, para llegar acá, entiendo que antes recorrías México o hablabas mucho de México. Sí. Sí. Cuéntanos brevemente esa historia y también cómo entendemos que dentro de toda esta labor social que haces, también detrás de ti o en tu historia, ¿hay algún tipo de relación con la mujer o de alguna forma los derechos de la mujer? Sí, pues he tenido la gran fortuna como mexicana de ver la dualidad que tenemos en nuestro país y también ver las distintas formas en las que desde distintas trincheras
podemos traer más calidad de vida a las personas. Me dediqué 15 años al turismo, a la promoción turística, que también pues es una industria muy noble que es de personas, que al final del día es lo que sigo haciendo ahorita, es ver mejorar la calidad de vida de las personas o dar experiencias de vida a personas que les resulten en algo trascendente o inolvidable. Por supuesto que completamente polares los Méxicos que estoy viendo, ¿no? Anteriormente, pues en turismo todos sabemos que nuestro país tiene todos los climas menos polar. Entonces, lo que puedas o quieras imaginarte hacer, lo puedes hacer en México y pues las opciones son infinitas. Claro. Y el caso de la representación de la mujer, que creo que también hablamos un poco de ello. Sí, el tema de las mujeres para mí es algo que como mujer me gusta participar bastante. Soy parte de una colectiva nacional, bueno, ahora es internacional, que se llama 50+1, donde habemos mujeres de todas las edades y también de todos los tipos de oficios. Y es un espacio muy especial porque normalmente verías a varias de las colectivas afuera de las sesiones de 50+1, casi en polos opuestos del ring y viendo cómo buscar tomar ventaja desde su posición, pero adentro de la colectiva todas somos mujeres y todas somos mexicanas. Entonces trabajamos a favor de la equidad y la inclusión de las mujeres y también por eso se llama 50+1, porque sí somos el 51%. O sea, al final eres una psicóloga organizacional que al final también estás involucrada en psicología general, ¿no? Sí, mi formación es psicología organizacional, que es psicología de empresas, pero muy enfocada a procesos. Entonces es cómo desarrollar a una persona para que pueda alinearse a procesos, estandarizaciones o desarrollarle su talento para que pueda llegar a subir de su puesto actual. Con esa facilidad de hablar y que acabas de decir, organizar, ¿no? A las empresas particularmente. ¿Qué le hace falta a México para terminar de organizarse desde tu punto de vista y ofrecer una mejor versión de lo que ya es? Voluntad. Que las personas queramos estar del lado de México. Porque si buscamos estar del lado personal, todos tenemos mundos y universos distintos, pero nos falta la voluntad y la integridad de ser mexicanos y entender lo que significa y hacer lo que tenga que hacer cada uno, lo que haga falta para que jale. Extraordinario. Si hay una organización en México, pública, privada, que quiera participar en esta iniciativa, ¿a dónde tiene que ir? Pues, Perdona, la iniciativa. Claro, a Doctor Vagón y yo. Sí, perfecto. Para participar en el programa de Doctor Vagón o en cualquier otro de los programas de Fundación Grupo México, pueden ir a nuestra página de internet fundaciongrupomexico.org o en cualquiera de nuestras redes sociales. También está el correo drvagon@gmexico.mx y es drvagon@gmexico.mx y ahí con mucho gusto podemos empezar una conversación tan interesante como esta. La vamos a poner en todas nuestras descripciones precisamente para que quienes estén interesados puedan llegar a ustedes de la forma más fácil posible. ¿Sí, señores? Claro. Yo quisiera así reconocer, realmente lo que nos vienes a platicar es un trabajo impresionante. Entonces sí, reconocer, digo, desde este micrófono a ti, al equipo, a la empresa, porque por todos lados y en México y ven distintas cuestiones y toda empresa en distintos rubros muchas veces es criticada, pero no se enteran de lo que hacen por otro lado. Entonces esto creo que no lo habíamos oído, lo que hemos platicado, y la verdad es que es impresionante lo que están haciendo. Impresionante. Muchas gracias. Y sí, tocas un punto muy interesante porque lo que hacemos en Fundación Grupo México es algo que hacemos con el mero propósito de que le llegue esta información a nuestros usuarios, a las personas que pueden acceder a estos servicios de salud de forma gratuita.
Entonces, por eso muchas veces nos dicen, oye, ¿y por qué no se publicitan? ¿Y por qué no van a más foros o lo gritan a todos los vientos? Pues porque todo ese esfuerzo, que créanme que es bastante, se va precisamente a los programas que estamos ejecutando, a todo este esfuerzo de comunicación para que las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad sí tengan el conocimiento y por ende el acceso a estos servicios de salud y medicamentos gratuitos que ofrecemos a bordo de Doctor Vago en el Tren de la Salud y o a la par de Escuchar Sin Fronteras, que es nuestro programa hermano en el área de salud. Buenísimo, felicidades. Gracias. Felicidades, De Schweitzer. verdad, Sí. increíble. Esperamos algún día poder conocerlos pronto. Invitados. Muchas gracias. Invitados, hacemos un en vivo desde nuestra sala de... Desde luego, estaría increíble. Te vamos a tomar la Increíble. palabra. Imagínate. Es más, podríamos inclusive como Past Post colaborar. Desde luego, lo que iba a decir ahorita, que Past Post podría sumarse a esta parte de la fundación de grupo. Hay que mandar un correo, ya sabemos a dónde. A ellos, eso sí. Entonces, Para que lo conozcas y de verdad te va a interesar y todas esas comunidades de las que hablas, sería una ayuda todavía más robusta y más importante, ¿no? En adición a lo que ya hacen. Claro, la información es poder y sabemos que ustedes también traen un mensaje de prevención importante donde pues todos nos vamos a morir. Entonces el cómo dejamos las cosas antes de hacerlo también es una ética que muchos no tienen en cuenta, pero tenemos que buscar entender y accionar para que no nos sorprenda o no sorprenda a los que dejamos, ¿verdad? Exactamente. Gracias, Ana, por acompañarme. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Ana. A ustedes, esperemos que este episodio les haya informado un poco de este orgullo mexicano y nos vemos entonces en una próxima oportunidad.